robots con sentimientos, una búsqueda familiar, máquinas de demolición, sueños húmedos y sustos fáciles. Todo eso y más en Five Nights at Freddy's, la película. Pero antes que nada, ¡no! ¡Qué chidos están los créditos de apertura! Es como si hubieran trasladado la esencia de los minijuegos que teníamos en la saga de FNAF para ir desentrañando el lore, no solo sirviendo como una herramienta introductiva a la historia, sino también como un homenaje hermoso. Ojalá le hubieran puesto el mismo empeño al resto de la cinta, pero, a ver, sigamos. La historia comienza con Mike Smith, hablando con un amigo cuyo nombre no recuerda porque literal solo lo vamos a ver en esta escena, en donde están comentando como un libro que a los escritores les dio tremenda hueva inventar su nombre y solo le pusieron Teoría del Sueño. Es como cuando a tu tarea en vez de ponerle un título la nombras Tarea, pero bueno, a ver, sigamos. Aquí se nos comenta una teoría en donde con suficiente preparación una persona puede soñar con un recuerdo y llegar a interactuar y modificar dicho evento. No tanto como un viaje en el tiempo, sino más bien como si pudiéramos ver parte de esa misma escena desde un diferente ángulo. Vaya, que es como activar la cámara libre en un videojuego. Pero antes de que pase algo más, al parecer Pita Melach ve a un adulto jalonando a un niño y en vez de interrogarlo o detenerlo como lo haría cualquier guardia de seguridad normal, el chabón vio que era un poquito más moreno que la media e hizo lo que cualquier guardia de Liverpool haría. Por lo que sí, lo despiden. Y este va con un consejero que le consigue un nuevo empleo, ya que de no conseguirlo le quitarían la custodia de su hermana. ¡Oh! Mira esa expresión, el Shaggy nos oculta algo. ¡Sutil! Ofreciéndole un empleo de guardia de seguridad y como empleo en México, tanto el salario como el horario está bien culero. Pero como el güey ya lleva como 3 empleos perdidos en una semana, acepta. Pero esa misma noche descubrimos por qué el Miguelón está tan obsesionado con los sueños, ya que intenta volver a un recuerdo en donde siendo más joven, tuvo que presenciar cómo alguien se llevaba a su hermano Garrett, intentando encontrar pistas o modificar lo sucedido ese día para tener a su hermano de vuelta. Lo cual es bastante gracioso porque por dicha obsesión basada en, bueno, nada, trata de la verga a su hermana, que aún le queda, al punto de que la tía le quiere quitar la custodia. Este güey es lo mejor que tiene la película. Pero, ¿cuál es la motivación detrás de esta increíblemente maestra? Pues que quiere un cheque del gobierno. Y sinceramente no sé qué tan grande se ha dicho cheque en Estados Unidos, pero creo que alimentar a un niño 3 veces al día, vestirlo, bañarlo y llevarlo a la escuela supera con creces dicha ganancia. A lo mejor no en dinero, pero sinceramente en esfuerzo. Sí, pudieron haber inventado algo como que tenía una herencia que solo se desbloquearía a los 18 años o una wea así. Pero como a los escritores al parecer ni siquiera les importó esta parte de la historia, a nosotros tampoco. En fin, al fin vemos el trabajo del cual el Shaggy hablaba. Un viejo restaurante que llevaba años sin operar, pero que el dueño se niega a vender o demoler porque según él es muy sentimental. Y específicamente le deja en claro que su tarea principal y fundamental es la de mantener los ojos en los monitores y asegurarse que nadie entre. Vaya, lo que hace un guardia de seguridad nocturno. Por lo que Mike decide pasar toda la noche vigilando el local que le encomendaron cuidar para dejar una buena impresión en el dueño y asegurarse así quedarse con el puesto. Por lo tanto, quedándose con la custodia de su única hermana. ¡Que no! El huevón se duerme nada más iniciar la noche. Que bueno, en realidad, primero se ve un video de entrenamiento de guardias de seguridad, lo cual es una lástima porque pudieron hacer una referencia increíble al tipo de teléfono de los primeros juegos. Pero... Screamer gratis. Y ahora sí se va a dormir, soñando esta vez con 5 niños misteriosos, cosa que se hablará más adelante. Ya en la mañana siguiente descubrimos que la niñera en realidad trabajaba para la tía malvada, enviándolos al local de Freddy's para destrozar el lugar y que de esa forma despidan a Mike, con resultados... no muy buenos. Mira, pequeño, tú sigues. Pero al final de la noche, el Mike se vuelve a mimir y esta vez puede interactuar con los niños, en donde el niño con Garfio le hace una herida, misma que se pasa a su cuerpo real y termina conociendo y compartiendo un momento íntimo con Vanessa, la policía, al tratarle su herida a la vez que le relata un poco de la vieja gloria del lugar, revelando que la razón por la cual cerraron el lugar es precisamente porque unos niños desaparecieron en ese mismo. También le tira los perros al Mike. ¿Quieres bailar? Pero Mike le cuenta la historia de su hermano a Vanessa, así como su teoría de utilizar pastillas para dormir en su horario laboral para recordar el incidente de su hermano.
Y en vez de llamar a servicios sociales, porque una persona así no debería de estar cuidando a un menor, le dice, órales, va. Pero como su niñera está indispuesta, Miguelón decide llevarse a la chamba a su hermanita para que vaya agarrando experiencia. Y se vuelve a dormir, dejando completamente desatendido a su hermana en un lugar en el que solo ha estado 3 veces y en el que ya habían desaparecido varios niños con anterioridad. Güey, en serio, el Mike le vale a su hermana. Pero por suerte los robots que se cargaron a las 3 primeras personas que entraron al local ven a una niña y en vez de aplastarla como un cacahuate dicen, oye, ¿panitas o qué? Y en vez de que Mike se preocupe porque su hermana posiblemente haya desarrollado un trauma, ve que dibujó el momento en el cual se llevan a Garrett y, ¿por qué no? Al enterarse de que los animatrónicos fueron los que le contaron dicho momento, Mike no tiene mejor idea que utilizar a su hermana para comunicarse con los robots que hasta hace unas horas consideraba como una amenaza. Weón, que aquí el verdadero héroe son los servicios sociales cuando se llevan a la hermana de Mike. Y venga un montaje musical de pijamada porque supuestamente esta es una wea de terror. En fin. La cosa es que Mike se da cuenta de que Vanessa sabe mucho de ese restaurante, lo que podría explicar por qué a diferencia de Mike, ella creció en el pueblo, por lo que iba a conocer uno de los sitios más famosos de la época en la cual era ella niña, ya que de hecho en ningún momento revela ninguna información que no esté abierta al público, o también posiblemente B, es un policía, y este es un cuadrante en el cual debe de vigilar, por lo tanto debe mantenerse informada, ya que inclusive con anterioridad nos había mencionado que llegó a conocer a los demás guardias de seguridad de ese puesto, por lo que es factible que conozca el lugar, pero la peli nos hace creer que por alguna razón es algo muy misterioso. Ah, sí, la niña casi se mata, cosa que ya me sorprende que tardara tanto en pasar. Ya saben, eso de jugar con maquinaria pesada en un establecimiento abandonado no es como que sea la mejor idea para una tarde de viernes. Por lo que Mike conecta las únicas 2 neuronas que aún le quedan y llama a un conocido para que haga el reemplazo de niñera mientras él se ocupa de sus cosas. Solo que justo llama a la Germu que quería quitarle a la hermana. No sé, yo habría llamado al bro del inicio, que ni siquiera tiene nombre, pero oye, allá tú. Compra medicamentos restringidos sin receta como si nada, porque, bueno, Estados Unidos. Va a Freddy's, se duerme y los niños del primer sueño le proponen el usar sus poderes mágicos para que en sus sueños pueda estar con sus familiares que perdió. Y aunque fácilmente toda esta película podría darse por los claros problemas de drogas que tiene Mike, este se niega, ya que a cambio le piden a Abby, su hermana. ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! Y el cabrón casi acepta. Casi cambia a su hermana viva, con la que ha convivido por casi toda su vida consciente, por el hermano que se le murió cuando ni siquiera tenía plena conciencia. El mejor hermano de la vida, sin duda. Se despierta, escapa de una trampa innecesariamente complicada y... ¡anda tú! Que encuentra los restos de los que se metieron a destrozar el lugar. Pero... ¿esto no había pasado ya hace mínimo 24 horas? Se supone que Mike estaba limpiando el lugar la noche pasada. ¿No notó los cuerpos? ¿O mínimo no percibió un olor desagradable? Es que aparte de mal hermano es huevón. Ay, güey, el perro de la leyenda del primer juego. Mientras tanto, en la casa de los Schmidt, se cargaron a la vieja y a la niña le vale. Solo porque prefiere irse a jugar con Alfredo, que sorprendentemente apareció en su casa y no le parece raro. Y es que lo de ser malas personas va a terminar siendo de familia. De vuelta en Freddy's, Vanessa rescata a Mike del ataque de los animatrónicos y le explica que el plan de los animatrónicos es el de moricionar a Abby en un traje Springlock para que éste se vuelva como ellos porque la quieren mucho y les cae muy bien. Porque ¿qué dice más te quiero que el homicidio? Muy lógico, ¿no? Justificando a los niños con que supuestamente ellos no recuerdan quién fue el que los moricionó, por lo que este mismo los estaba manipulando para que cometieran estos mismos actos a quien entra a la pizzería. Aunque curiosamente a Mike no le hace nada las primeras noches, porque... patata. Dándose la mega revelación del año. Vanessa es hija del hombre morado. ¡Oh, no! Y no puede actuar porque a pesar de ser policía y literalmente tener pruebas de todas las fechorías que ha cometido, pudiendo llamar inclusive a refuerzos fácilmente y que lo arresten en la escena del crimen... ¿para qué me esfuerzo? Vanessa tampoco es muy lista, sinceramente. Y ahora sí, se viene la batalla final. A ver, aquí les iba a poner un montaje súper chido con música y escenas de acción, pero realmente no pasa mucho. Entra el Mike, los electrocuta y para la casa. Hasta que aparece Spring Bonnie, que resulta y resalta que tiene superpoderes, supongo, porque le da con un taser y el güey le vale. Y entiendo que no sea un robot y por ende no fría sus circuitos, pero es un humano. Estas cosas están hechas precisamente para detener humanos.
Y no me vengan con la wea de que el traje paró la corriente eléctrica, porque en ese caso igualmente habría protegido a los otros animatrónicos. Y cuando todo parecía perdido, Vanessa aparece para salvar el día, revelándonos que el viejito raro y sospechoso del inicio era en verdad el malo. ¡Oh, wow! ¿Quién lo habría imaginado? Vanessa tiene un arma. Vanessa, que tienes un arma. Vanessa, hija mía, tienes un arma, apunta a la cabeza, gilipollas. ¿Recuerdan el detalle de que William estaba controlando a los animatrónicos de algún modo que nadie sabía? Nos dicen que él es un genio de la robótica y en general una persona sumamente lista. Y su control mental son... dibujos. Sí, dibujos. Y la forma de revertir el control mental es... otro dibujo. Güey, prácticamente es un... puede que no me crean, pero este güey que han visto varias veces los moricionó. Qué chistoso que ninguno de nosotros se haya acordado aun cuando lo hemos visto cometer el mismo acto múltiples veces frente a nosotros con diferentes personas. ¡Anda tú! Las cosas que uno olvida. Siendo que el Cupcake acciona el mecanismo de Springlock, acabando así con la vida del hombre morado y con esta película. Oigan, ¿nadie va a decir nada de que se murió la vieja en la casa del Mike? Cuando la policía encuentre el cuerpo van a arrestar a todos. Digo, se puede argumentar que Mike la mandó a dormir porque quería quitarle a la hermana. A ver, antes de comenzar formalmente, esta va a ser enteramente mi percepción de la película. A mí me gusta mucho la saga FNAF, prácticamente la llevo siguiendo desde que salió el primer juego. Pero a mi parecer que sea fan de un producto no significa que debas de ver con buenos ojos todo lo que saquen de ese producto. Además de que recordemos lo que es esta película. Es una película adaptación. Siendo que hay que recordar que, antes de ser una buena adaptación, esta debe de ser una buena película. Pero empecemos con este primer término. Una película adaptación se puede analizar desde dos puntos. El primero es precisamente la parte en la cual intenta adaptar su fuente de origen, en este caso un videojuego. Y a pesar de lo que muchos creen, una buena adaptación no es simplemente copiar y pegar la historia y a tomar por culo, ya que cada medio tiene una forma específica de contar sus historias. Los libros pueden darse el lujo de ser todo lo sutil que quieran, ya que todos siempre van a leer lo mismo. Las películas pueden jugar con los planos y silencios para dar un mensaje, y los videojuegos pueden contar historias a través de sus mecánicas, lo cual es un tope muy grande para las adaptaciones, ya que el lenguaje que se ocupa en los videojuegos no es factible adaptarlo en el cine. Sino imagínate, el 90% de la historia de FNAF se da por easter eggs, minijuegos y teorías. Si solo copiaran y pegaran, esta sería la peli. Por lo que yo soy de los que están de acuerdo en que debe de darse algunos cambios para que la historia sea reconocible para aquellos que ya conocen FNAF, como aquellos que apenas van a conocerlo a través de esta película. Y sinceramente, los guiños son una de las mejores cosas que tiene este producto. La pizzería se ve y se siente como todos nos la llegamos a imaginar mientras jugamos al primer juego. Los animatrónicos están súper bien logrados. Los jumpscares, si bien son bastante flojos y rebuscados, me agrada que hayan sido metidos como guiño a lo que representa la jugabilidad. Inclusive hay easter eggs que únicamente pueden llegar a notar las personas que de verdad se metieron en la piel de cazar mitos en DVD, como el animatrónico que ya mencioné con forma de perro, el cual en su momento se llegaba a rumorar que este aparecía como un personaje escondido en el primer juego. Inclusive la participación de youtubers que lograron hacer que el juego tuviera relevancia en las plataformas de video es un super detalle de agradecimiento a los fans. Y aún así, no es suficiente. Como mencioné, los detalles están bonitos, pero dichos detalles nunca van a reemplazar una buena adaptación, ya que pudieron haberse centrado en otros aspectos que ayuden a desarrollar la propia historia de FNAF. Y siento yo que apostar por la primera entrega fue un completo error, ya que como mencioné en el video por el cual la comunidad de FNAF que no tiene comprensión lectora casi me funa, al ser el primero, la información otorgada en el mismo era limitada. Yo hubiera preferido una especie de mezcla de los lores, agarrando los fundamentales de ellos y plasmándolo en la historia de la película, con un William Afton más apegado a las novelas, ya que a pesar de ser el responsable indirecto de todas las moriciones y hechos de la película, realmente considero que no se le ve absolutamente nada. Sí, técnicamente Don Alfredo y su banda son los protagonistas de los juegos, pero inclusive ellos quedan casi en segundo plano la mayor parte de la cinta, siendo Mike, Abby y en parte Vanessa los que toman el protagonismo. Lo que es curioso, ya que los guardias de seguridad en los juegos suelen ser los elementos desechables, a excepción de Sister Location y el 6, claro está. Pero me hubiera gustado ver un William Afton más apegado al de los juegos y las novelas,
Tal vez una película centrada principalmente en las propias desapariciones de los niños, en donde se juegue precisamente con la idea de que las desapariciones se dan por los animatrónicos, solo para que al final revelarnos que William, el copropietario amable del local, es aquel que los estaba desmoricionando, con un Mike entrando a trabajar a la pizzería, ya que ahí fue el lugar donde desapareció su hermana o hermano. Una especie de descubre al killer hecho película, o, por qué no, una especie de teléfono negro ambientado en el sótano de Freddy's, con un puñado de niños privados de su libertad e intentando salir de las instalaciones, solo para que William, uno a uno, vaya dándoles cuello y transformándolos en los animatrónicos de la banda. Y no se confundan, no quiero una peligore en donde William sea el nuevo Terrifier, pero me hubiera encantado que pudieran transmitir esa sensación de misterio que vemos en los primeros juegos, en donde a través de pistas y pequeños easter eggs, la comunidad pasó cerca de un año intentando adivinar quién era el hombre morado, mientras que en la peli todo este misterio simplemente no existe, con un William Afton que claramente se nos revela desde el inicio de la cinta. Inclusive aunque no hubieras visto las noticias de que el actor interpretaría al villano, era sumamente obvio, y de nuevo no me malentiendan. El actor es buenísimo, me encanta su actuación en Scream 1 y la película de Scooby-Doo, es solo que el guión de esta peli no le favorece. Los animatrónicos pasan de ser máquinas aterradoras a niños, cosa que siempre supimos que eran eso en los juegos, pero es que inclusive hay una niña encierra en el infierno el alma de William porque quería verlo sufrir por toda la eternidad, o Baby que hereda las costumbres de su padre, cosa que es contradictorio con el hecho de que al final quisieran moricionar a Abby porque sí. Además, ¿qué es esa mamada de que el hombre morado diga I always come back? Cuando es la primera vez que la vemos siendo derrotado. En FNAF decía la frase después de ser desvivido por el traje de Spring Bonnie y revivir. Aquí ni tenía idea de que eso iba a suceder, siendo una frase que simplemente confunde a las personas que no conocen el juego. Y a mi parecer, FNAF falla en parte en ser una buena adaptación. Pero es que siendo una película es inclusive peor. Hay tramas que simplemente están por estar, donde el problema de que la tía quiere quitarle a Abby es algo que, como mencioné, no tiene sentido. Ni siquiera como impulso para que Mike consiga trabajo en la pizzería, pudiendo reemplazar todo ese relleno con una escena de Abby toda triste porque se le acabó la comida, y Mike dándose cuenta de que sin dinero no come, porque inclusive con eso la motivación sería exactamente la misma. Vanessa, si bien me parece un personaje decente, su único propósito es el de explicar las cosas. Fuera de ello, carece de todo propósito. Y la trama del hermano desaparecido carece de sentido por donde la veas. ¿Qué pretendía buscar Mike en sus sueños? Porque realmente, y a pesar de que nos explicaran al inicio de que solo estaba buscando más detalle de la desaparición de su hermano, más adelante vemos cómo este quiere de alguna forma cambiar el pasado para salvar a Garrett, y por ende a sus padres que se murieron de la tristeza como perritos. Si se daba el primer caso y Mike lograba recordar la cara de William o inclusive sus placas de coche y eso lo llevaba a dar con la verdad, ¿qué iba a hacer? ¿Y por qué los niños de sus sueños pueden modificar la realidad? Lo navajean y su cuerpo resiente las heridas, pero en ningún momento se nos explica el por qué. ¿Eso significa que Mike sí podía modificar el pasado con sus viajes astrales? Porque si es así, las heridas ni siquiera deberían de estar abiertas, ya que supuestamente se habrían hecho en el pasado, cuando este aún era un niño. Y si no es de ese modo, entonces todos los esfuerzos de Mike son para nada, ya que nunca va a poder cambiar nada de lo que pasó ese día. Y no me digan que eran los animatrónicos dándole alucinaciones, ya que el primero de estos sueños se da antes de entrar a trabajar en la pizzería, dándonos a entender que no es el primero que tiene. Simplemente ninguno de los objetivos de la peli tiene sentido. Inclusive el de William carece de lógica. ¿Por qué arriesgarse a mandar al hermano de una de tus víctimas a la escena de tus crímenes? ¿No sería mejor simplemente dejarlo en paz sabiendo de que no sabe nada de ti? Digo, ya lo has visto varias veces y en ningún momento te reconoció. Inclusive todo es contraproducente, ya que Mike descubre la verdad de quién fue el hombre morado porque precisamente este lo llevó a la pizzería a conocer a Vanessa. Literalmente seguiría vivo de haberle ofrecido trabajar en McDonald's. Siendo que lo que más me enoja es el cómo termina la misma, con Abby poniendo un dibujito todo pitero en la pared y eso hace que los animatrónicos ahora sean buenos. Siendo que esto intenta ser justificado con una escena en la cual la maestra de Abby nos dice que los dibujos es la forma en la cual los niños experimentan y expresan su forma de ver el mundo. Pero una cosa es expresar cómo ves el mundo y otra olvidar quién fue el güey que te navajeó en un callejón cuando lo ves frecuentemente día a día.
y posiblemente haciéndole lo mismo a otros niños o adultos, por lo que a mi parecer no tiene sentido. Y sinceramente la peli es, bueno, lenta, pero no en el sentido bueno. El objetivo es el de descubrir quién se llevó a Garrett mientras Mike conserva su trabajo en Freddy's. Pero en ningún momento vemos una investigación real, solo un güey dormido para que casi al final de la cinta Vanessa nos diga, fue ese güey, jaja, saludos. Me hubiera encantado ver a Mike recorriendo el lugar mientras investigaba quién era William Afton y sobrevivía a los animatrónicos, ya que esta saga salió el 8 de agosto de 2014. Ya pasaron 11 años. Si tenías 10 años al conocer la saga, ya tendrías cerca de 21 al día de hoy, por lo que una peli más madura le habría caído como anillo al dedo. Pero, sinceramente, siento que el objetivo de esta peli es el de atraer un nuevo público infantil a la saga, ya que no es un secreto el que este mismo público fue el que mayoritariamente terminó haciendo famoso a la saga en su momento. No por nada hay un montón de mercancía para vender, y no por nada se nota el ritmo rebajado de la cinta, tanto en terror, historia, sustos y acción, ya que a los padres, que son los que van a terminar comprando los juguetes de Don Alfredo y su banda, no creo que les haga mucha gracia ver este tipo de cosas. Y ojo, no quiero que se me confundan. Yo odio las películas que se categorizan como para adultos y únicamente es gore con desnudos. Así como también odio los productos enfocados a las familias o directamente hacia los niños que los tratan como si fueran mononeuronales. Ejemplos de productos enfocados a los niños de calidad hay bastantes. En el terror y lo desagradable tenemos a Billy y Mandy, Escalofríos y La Dimensión Desconocida. En comedia que no sea cagaculo pedo pis, tenemos al maravilloso mundo de Gumball o inclusive Clarence. Y en temas de narrativa podemos hablar de Avatar, Hora de Aventura y afortunadamente en la actualidad Bluey, que cuentan historias y dan un mensaje sin ser simplistas o pretenciosos al extremo, por lo que simplemente no debe de confundirse con hecho para niños el ser mediocre. Y creo que eso describe perfectamente esta peli, una peli simple que terminaremos olvidando, lo cual me parece curioso ya que en su salida la gente se dividió en tres bandos: aquellos que estaban inconformes con la peli, aquellos que genuinamente disfrutaron de ella, y un tercer bando algo raro, ya que justificaban la peli con la frase «es que llevamos tanto tiempo esperando esta película» o «está hecho para fans y ser disfrutada por fans», ya que la misma fue anunciada en abril del año 2015, cuando The Hollywood Reporter publicó que Warner Bros. Había adquirido los derechos cinematográficos de la saga FNAF, teniendo que pasar por una cancelación de por medio, hasta que en 2017 Blumhouse adquirió los derechos de la saga, estrenando su peli en el año 2023. Y entiendo que existan ciertos detalles que ayuden en parte al disfrute de la misma, como ya mencioné en las referencias. Pero ese debe de representar un plus para aquellos que conocen la saga y no el disfrute total, ya que si no, gente que no conoce la saga va a quedar con un sabor bastante simple, siendo que ahí es donde se concentra todo. Una buena película que es mala adaptación aún tiene eso, el ser una buena película que le guste inclusive a aquellos que no conocen la saga, como sería el caso de la película de Sonic. Pero una película que únicamente puede llegar a disfrutarse por conocer el producto de antes, o sea, una película mala pero bien adaptada, siempre va a terminar siendo eso, una peli mala. Y en el caso de FNAF, no es una peli mala. Tampoco es que sea la peor adaptación del mundo. Se nota cariño y respeto detrás de los detalles, pero también se nota una pereza enorme por sacar un producto más allá del esfuerzo mínimo. Un esfuerzo mínimo bonito, dicho sea de paso, pero sigue siendo el mínimo. Y sé que parece que me quejo muchísimo de esta película, porque de hecho es así. Pero es que así es como se consigue que los trajeados hagan cambios. No hay nada que aterre más a los ejecutivos que el sentido de que no van a ganar tanto dinero como ellos quisieran. Y las quejas son lo que, de hacerse bien, pueden cambiar para bien el rumbo de un producto. Hace rato mencioné a Sonic, una película que en su momento fue la burla de internet por el diseño que tenía el erizo azul. A tal punto llegó la burla que se tuvo que reelaborar casi por completo el rediseño de este personaje. O en el caso de los videojuegos tenemos a Shadow of War, un juego single player que tenía microtransacciones, que después de la tremenda rastriza sufrida por este comportamiento, se eliminaron y rebalancearon todo el contenido de pago. Y entiendo que hayamos esperado esta película por años, pero ¿no sería mejor recibir un buen producto después de tanta espera?
Y tampoco me refiero a una obra metafísica del séptimo arte, pero mínimo algo más que un estilo visual y efectos hermosos, con una trama hecha por el mínimo esfuerzo. La segunda entrega llega a cines en diciembre de este año, y después de ver el tráiler sinceramente espero lo mismo que nos dio la primera entrega. Un estilo visual hermoso que le haga justicia al juego. En serio, el estilo visual de esta película es muy bueno, con la excusa más pocha en temas de historia. Y estoy 100% convencido de que si esta película no trata sobre FNAF, fácilmente habría pasado al olvido en menos de un mes. Cosa diferente a películas adaptaciones como Harry Potter o El Señor de los Anillos, que se les puede llegar a cuestionar ciertas decisiones de adaptación. Pero si eliminamos todas las referencias a los libros y lo reemplazamos con algo más genérico, seguiría siendo una buena película. Y anda tú, ambas curiosamente pueden categorizarse como películas familiares. Pero díganme, ¿a ustedes sí les gustó la película? ¿Esperan algo más para la segunda entrega? Los estaré leyendo en los comentarios, pero antes de terminar, vamos a agradecer a los miembros del canal. Primero vamos con el clásico Chemita, Leandro Carmona, It's Tito 21 y el Pelucas, que se unieron a la categoría de acólitos del ente. Después vamos con Lord Leinax, Clown Nava y Juan Cartoons, que pertenecen a la categoría de testigos del ente. Muchísimas gracias a todos por el apoyo al canal, así que si quieren apoyarme pueden suscribirse, dejar su like, comentar o compartir mis videos. Gracias por ver mi video, yo me despido y les deseo buena casa.